Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy finalizamos la serie de recetas de la huerta a la mesa con unos muffins súper ricos. Son de yogur y frutos del bosque. El resultado final me encantó porque quedan muy tiernitos y con un sabor riquísimo a frutos del bosque. Los muffins son una opción muy buena si no os gusta mucho añadir frostings a vuestras recetas. Y la verdad es que para el desayuno junto a un vaso de leche fresquita están buenísimos. Espero que os guste la receta y que la hagáis para que probéis estos deliciosos muffins. Así que si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Empezamos con los ingredientes para macerar la fruta. Yo he utilizado moras o zarzamoras y grosellas, pero podéis hacerlo con el fruto rojo que más os guste, como por ejemplo arándanos, frambuesas o fresas. También necesitamos azúcar y jugo de limón. En un bol ponemos las grosellas junto a las moras o zarzamoras y le agregamos el jugo de limón y el azúcar. Ahora removemos un poquito para que se mezclen todos los ingredientes, siempre con cuidado de no romper la fruta que estamos utilizando. Las grosellas son un poquito delicadas y por eso es mejor hacerlo poquito a poco. Una vez listo, tapamos el bol y lo llevamos a la nevera durante un mínimo de 4 horas. Pasadas las 4 horas ya podemos preparar la masa y para ello necesitamos harina de trigo todo uso, azúcar, la fruta macerada, huevos, mantequilla, yogur natural sin azúcar, extracto de vainilla y polvo de hornear o levadura química. Empezamos poniendo el polvo de hornear sobre la harina y mezclamos bien. Esta harina la he pasado previamente por un colador, así la tenemos ya preparada y lista para cuando la tengamos que poner en la masa. Ahora ponemos en la batidora la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar. Batimos a velocidad media durante 5 minutos para que la mantequilla se ablande y se vuelva cremosa. Pasado este tiempo ya podemos agregar los huevos. Yo los bato un poquito antes de añadirlos porque así se integran más fácilmente. Añadimos los huevos de uno en uno, siempre esperando a que se integre el anterior antes de añadir el siguiente. Cuando los huevos estén integrados, añadimos el extracto de vainilla y batimos unos segundos más para repartir bien el sabor por toda la masa. Ahora, antes de agregar la harina, bajamos la velocidad de la batidora al mínimo. De esta manera podemos ir agregando la harina poco a poco. Así evitaremos que la mezcla se bata en exceso, porque como ya os he contado en mis anteriores vídeos, debemos batir a velocidad baja para evitar que el gluten de la harina se desarrolle y conseguir unos bizcochitos muy tiernos y esponjosos. Cuando agreguemos más o menos un tercio de la harina, añadimos la mitad del yogur natural. Agregamos otro tercio de la harina y después el resto del yogur. En este caso, el yogur que estoy utilizando es sin azúcar, pero si vosotros solo podéis conseguir yogur azucarado, debéis agregar menos azúcar a la masa según lo dulce que sea vuestro yogur. Para finalizar, añadimos el resto de harina y batimos hasta que todo esté perfectamente integrado. Pero recordad que no debemos sobrebatir la masa, solo debemos batirlo justo hasta ya no ver restos de harina. Ya tenemos la masa de yogur casi lista. Ahora solo falta agregarle las frutas que, como veis, están maceradas y han soltado bastante líquido. Por eso lo mejor es añadirlas con una cuchara para dejar en el bol el exceso de líquido que tienen. No es necesario pasar la fruta por un colador ni quitarles todo el jugo, ya que la masa que hemos hecho todavía acepta un poquito de líquido. Este jugo que queda aquí no lo debemos agregar a la masa, pero lo podemos reservar para utilizarlo como almíbar de cupcakes o bizcochos. Integramos la fruta a la masa con una lengua repostera y haciendo movimientos envolventes. De esta manera no rompemos la fruta y quedará entera dentro del muffin. Cuando tengamos la fruta bien integrada, la masa estará lista para rellenar nuestras cápsulas para muffins. Como veis, estas cápsulas son diferentes a las de cupcakes, ya que nos permiten poner más masa sin riesgo a que se desborde por arriba. En este caso, añadiremos 2 cucharadas con un racionador de helados y nos saldrán 10 muffins. Cuando terminemos de rellenar todas las cápsulas, espolvoreamos un poquito de azúcar sobre la masa. Me gusta hacer esto porque así al hornearlos queda una capa crujiente y muy rica en la superficie. Ahora sí, una vez listos, los llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 25 minutos. Recién sacados del horno, los dejamos reposar 10 minutos sobre una rejilla. Los dejamos en el molde porque aún están calientes y blanditos, y si los sacamos podrían romperse. Pasado este tiempo, ya los podemos trasladar directamente a la rejilla para que enfríen por completo. No os aconsejo dejarlos más de 10 minutos reposando en el molde. De lo contrario, crean humedad en el interior y se pueden despegar de la cápsula. Una vez fríos, ya están listos para comer. Y para que veáis lo esponjosos y ricos que se ven por dentro, voy a partir uno de ellos. Así también aprovecho y lo pruebo, porque la verdad es que con el aroma tan rico que han dejado en casa, yo no me puedo resistir ni un minuto más. Recordad que estos muffins los podéis hacer con otros frutos del bosque o con una mezcla de ellos. Ya veréis que con el toque de yogur quedan riquísimos.
Espero que os haya gustado esta receta y todas las demás de la serie. Personalmente me ha encantado traeros esta serie al canal. Pero bueno, la semana que viene ya nos vemos con la primera receta de los martes de agosto. Porque como os dije, los martes de agosto tú decides. Así que elegiré la primera receta de las que me habéis propuesto. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. ¡Hasta pronto, Cupcakers!